Óscar, golito para celebrar, así entre comillas, tu vuelta. Sí, la verdad que ya era hora que viera gol. Tampoco era una obsesión, pero sí que es verdad que uno lo necesita de vez en cuando para venirse un poquito arriba y encontrarse un poco con mejores sensaciones. A partir de ahí, pues bueno, seguir trabajando como lo estamos haciendo. Creo que se están haciendo muchas cosas bien, sobre todo la primera parte hemos tenido muchas ocasiones, pero no ha querido entrar. Era un equipo que sabíamos que venía a replegarse atrás, así ha sido. Nos ha costado encontrar espacios y bueno, al final físicamente creo que hemos estado un puntito superior a ellos en la segunda parte y ya solo era cuestión de entrar al primero. Personalmente, ¿has vuelto a encontrar un poco la confianza en tu juego? Sí, sí que es cierto que al primer partido no me encontré lo fino que me suelo encontrar, pero creo que he sido fuerte mentalmente, he seguido trabajando. El míster la verdad que se ha portado muy bien conmigo y bueno, tuvimos una charla. A partir de ahí pues bueno, hemos tenido la suerte de que ha ido mejorando y eso pues bueno, el equipo lo agradece también. Bueno, estáis muy bien, incluso esta semana ya estáis segundos, se está haciendo la semana muy bien, ¿no, el equipo? Sí, la verdad que estamos haciendo las cosas bastante bien. Creo que con diferencia del año pasado pues estamos consiguiendo lo mismo que el año pasado, que era puntuar de 3 en 3 en casa, y bueno, fuera de casa estamos teniendo esa pizquita de puntería que nos faltó el año pasado y bueno, un equipo que quiere estar arriba tiene que hacerse fuerte en casa y sobre todo pues fuera de casa intentar ganar el partido. Pues obsesionado, ¿no, Óscar? Al primer puesto, esto es muy largo y hay que ir poco a poco. Sí, esto es muy largo. Yo creo que hay que seguir en esta dinámica. Si nos ponemos a pensar en mucho tiempo hacia adelante, creo que caemos en un error. Parece que es una frase que ha dicho el Cholo, pero creo que hay que ir partido a partido y marcarnos al siguiente. O sea, ahora tenemos la suerte que nos toca otro partido en casa. No va a ser un rival cómodo, porque el Barça B por ahora también está bastante bien. Pero bueno, yo creo que siguiendo la línea en la que estamos, somos un equipo muy amplio. Si entra uno o sale otro, el equipo no lo nota y a partir de ahí pues bueno, seguir trabajando. Creo que estamos en una línea muy buena y sumar de 3 en 3 sería lo ideal, pero sabemos que es muy complicado. Otra diferencia con el año pasado es lo que dices tú de la plantilla, que este año sí que es verdad que tenéis más alternativas. Sí, los fichajes que se han hecho este año han reforzado mucho lo que teníamos el año pasado. Bueno, nos hemos quedado gran parte, pero lo que se ha firmado jugadores bastante buenos para la categoría, nos da otras alternativas y al final el míster es el que tiene el problema. Como decimos todos, bendito problema para el entrenador que tiene donde elegir. ¿Estáis satisfechos por la eliminatoria de la Copa del Real Atlético de Madrid entre la plantilla, entre los jugadores? Sí, hombre, ahora mismo estamos satisfechos globalmente de cómo está yendo la temporada. Creo que hemos empezado muy bien, se han pasado las 3 rondas de Copa y bueno, pues al final estamos viviendo un momento dulce. Tampoco hay que venirse arriba, porque cuando ya sabemos en el fútbol, cuando te crees mejor que alguien, pues te llevas un buen batacazo. Como teniendo delanteros al nivel como tenéis ahora, porque Edgar y Fernando salir y marcar, mucho más fácil encarar los partidos, ¿no? Sí, ya te digo, era un partido que sabíamos que ellos iban a replegarse atrás. Tenemos 2 delanteros que están a un nivel muy alto y bueno, estamos gastando bromas con Fernando porque ha sido el pobre cambiarlo y el primer balón que toca ya cometido, pero son cosas que pasan. Al final lo que interesa y lo que todos queremos es que el equipo sume independientemente de quién haga gol. Vale, Vale, gracias.